Vamos a empezar con esta pequeña ponencia del día de hoy sobre el golpe de calor y deshidratación. Es importante que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente. Si bien son situaciones que parecen similares, no son similares por el tema de cómo se van dando, qué tipo de signos y síntomas tienen y eh, cómo lo vamos a ir trabajando dentro de este aspecto, ¿no? De primeros auxilios como tal, porque es lo que el enfoque que le vamos a dar de primeros auxilios, más que, bueno, y además le vamos a dar un par de datos adicionales que van a resultar importantes para que nosotros tengamos en cuenta, como por ejemplo en casos especiales, como ser en niños, más que todo hablando de la deshidratación, porque hay causas en niños que tienen que tener mucho cuidado, como por ejemplo la deshidratación por una diarrea en un niño menor de 5 años, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Pero de todas formas, le vamos a dar un enfoque de primeros auxilios, vamos a ver cuáles son las diferencias, más o menos vamos a ir desarrollando qué puntos son de cada uno, tanto del golpe de calor como el de deshidratación, para que nosotros vayamos conversando sobre esto. Bueno, entonces, para poder continuar, entonces vamos a ver los objetivos de capacitación, que en este caso le vamos a poner 3, que es conocer la definición, factores de riesgo, causas, primeros auxilios y prevención del golpe de calor. Así también vamos a conocer la definición, sus factores de riesgo, causas y primeros auxilios y además la prevención de la deshidratación y listar las diferencias y similitudes de ambos cuadros, golpe de calor y deshidratación, respecto a los síntomas y cómo deben abordarse al momento de ser atendidos. Genial. Entonces, esos son los 3 objetivos de capacitación. Creo que no los han podido llegar a ver por el tema de que no se veía, los que hemos mencionado, conocer la definición, sus factores de riesgo, causas y primeros auxilios, tanto del golpe de calor como de la deshidratación, y además listar las diferencias y similitudes de ambos cuadros, tanto del golpe de calor como de la deshidratación, respecto a los síntomas y cómo deben abordarse al momento de ser atendidas. Entonces, como decíamos hace rato, el golpe de calor va a ser un mal funcionamiento de los centros reguladores de la temperatura debido a un exceso a la exposición al calor como tal. Entonces, como les decía, esto puede ser por contacto directo con los rayos del sol, que por ejemplo es la insolación. Y la insolación tiene un punto más conciso, por así decirlo, es algo más específico acerca de lo que es el golpe de calor. El golpe de calor puede darse por otras razones más, como una exposición en un ambiente de temperatura alta constante, que por ejemplo son las personas que trabajan en panificadoras, que se puede llegar a presentar si es que no se tiene el cuidado adecuado, personas que trabajen en fundiciones o en fundidoras y demás, ¿no? Que trabajen con metales calientes o con hornos constantemente. Entonces, en este tipo de personas se puede llegar a dar lo que es el golpe de calor. La insolación es una causa más, pero lo ponemos aquí dentro de la diapositiva para también aclararlo, porque la insolación es cuando el exceso de calor que hemos mencionado es producido específicamente por la exposición directa de los rayos solares en el cuerpo de forma prolongada. ¿Ok? Y esto puede darse en muchos casos. Por ejemplo, puede darse, eh, había un tiempo y todavía se sigue dando dentro de lo que es la vida militar, por ejemplo, de que al soldado como castigo lo ponen a lo que se llama como plantonear y es estar parado literalmente en contacto con el sol todo el periodo en el cual dura el castigo o en actividades físicas o deportivas que se hacen al aire libre y en las cuales se tiene demasiada exposición al sol como tal. Ahora, esto, como habíamos dicho, en unas condiciones normales no van a tener ninguna afección. ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos con condiciones normales? Nos referimos a que, por ejemplo, la persona que tenga esta afección haya sido, mejor dicho, esta afección no se va a dar porque una persona juegue un partido de futsal y luego se retire o se vaya a un lugar con sombra. ¿Por qué? Porque no está tanto tiempo expuesto al sol como tal, ¿ok? Y que además esta actividad deportiva sea realizada en un ambiente o en un clima que sea
no tan caluroso como tal, por así decirlo. En cambio, cuando estamos en temporadas de verano, cuando el sol está más fuerte, o en horarios inclusive donde el sol es más fuerte, que es a partir del mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde, que se puede apreciar la mayor fuerza del sol como tal. Entonces, en esos momentos, en una temporada en donde la calor es mucho más fuerte por las características mismas, y hacer una actividad deportiva o actividad física al aire libre de forma constante o en un tiempo muy largo, sí nos va a producir lo que es una insolación que se puede traducir también en un golpe de calor. Pero no va a ser la única razón del golpe de calor. Como habíamos dicho, puede ser personas que trabajan dentro de una fundición o dentro de que trabajan con horno, que trabajan en una panificadora, etcétera, etcétera, si no se tienen los cuidados correspondientes. En resumen, ¿qué es el golpe de calor? Es una patología asociada a una alta temperatura corporal. ¿De cuánto estamos hablando cuando decimos una alta temperatura corporal? Estamos hablando de mayor a 40 grados Celsius de la temperatura central. ¿A qué nos referimos con temperatura central? La temperatura central es la que, por ejemplo, se toma de forma rectal. Ahora, no es normal, no es común. De hecho, ya ni siquiera es visto que se tome en niños la temperatura rectal. Entonces, ¿cuál sería una temperatura periférica? Por ejemplo, la temperatura axilar. Que eso nos estaríamos refiriendo a aumentarle 2 grados más, 42 grados Celsius de temperatura en la axila. Para esto es importante que nosotros tomemos en cuenta de que si bien en algún momento se va a tener que tomar la temperatura para corroborar este dato, eh, generalmente se va a hacer con un termómetro de mercurio y no con un termómetro digital, ¿ok? Pero el dato está más que para diagnosticarlo, sino más que para información de ustedes, que cuando el cuerpo excede los 40 grados de temperatura central o 42 grados de temperatura eh, eh, periférica, entonces estaríamos hablando de que el cuerpo ya podría estar entrando en un golpe de calor debido a la exposición permanente al calor, ya sea del sol o en un ambiente de temperatura alta. Exposición a las temperaturas altas y actividad física a altas temperaturas, como habíamos dicho, y que además es potencialmente mortal. ¿Por qué es potencialmente mortal? Y esto tenemos que hablarlo bastante claro. Porque si bien este cuadro no va a causar del todo deshidratación en mi paciente, porque a diferencia de la deshidratación se van a ver otros signos y síntomas, lo que va a hacer es causar un desorden a nivel celular, si se quiere decir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene su sistema de regulación de la temperatura, ¿ok? Y en una temperatura adecuada, normal para las personas, las células contienen lo que son las proteínas. Y las proteínas en sí son las que realizan, las que le dan la información a la célula de qué es lo que debe hacer. ¿Ok? Cuántas veces por minuto debe respirar el cuerpo, cuántas veces debe latir el corazón. Todo está estipulado por las proteínas. Las proteínas le dicen a la célula, ok, esta es tu información, tú tienes que hacer esto. Ok, entonces, como la persona o el paciente se presenta o está expuesto a una calor bastante fuerte, la calor va a hacer de que estas proteínas pierdan su capacidad de decirle a la célula qué es lo que debe hacer. ¿Ok? Y este es el mayor problema en un golpe de calor. ¿Por qué? Porque los órganos van a empezar a fallar. Todo tipo de órganos que nosotros tenemos pueden empezar a fallar si esto se prolonga demasiado. ¿Por qué? Porque las células ya no van a tener la información de qué es lo que deben hacer. Eh, es como si perdieran la noción de cuál es su función dentro del cuerpo. ¿Ok? Se conoce como desnaturalización de la célula. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que ese es el verdadero peligro ante un golpe de calor. Que este sea prolongado y que nosotros no lo reconozcamos puede producir eso. Y si los órganos empiezan a fallar, precisamente posterior a esto, el paciente puede morir por una falla múltiple orgánica. ¿Ok? Entonces, ese es el mayor problema del golpe de calor. ¿Por qué? Dentro de, dentro de lo que nosotros tenemos, lo que es el sistema de regulación de la temperatura, vamos a tener dos tipos de sistemas de regulación, tanto los metabólicos y los conductuales. Cuando hablamos del sistema de regulación metabólico, hablamos, por ejemplo, de que el cuerpo produce sudor.
Y esto es para eliminar excedentes tal vez y también para prevenir el tema de que se produzca una retención de líquidos y de etcétera, etcétera, cuando nosotros hacemos ejercicios, cuando nosotros estamos en un ambiente de calor y demás, ¿ok? Y también va a tener el tema de los glóbulos rojos, es decir, la sangre es un termorregulador también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando hace frío, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos ponemos pálidos, ¿verdad? Es porque la sangre se concentra. ¿Y para qué? Para concentrar, valga la redundancia, la calor interna del cuerpo, para que todos los órganos funcionen como tal. Pero cuando estamos en un ambiente de calor, todos se ponen rojos. ¿Por qué? Porque la orden es mandar la sangre a las partes más externas para que con el agua, el viento y demás y los medios físicos, ésta se pueda enfriar como tal. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en bastante calor, cuando tenemos bastante calor, lo que va a pasar es que la orden de nuestro cuerpo va a ser mandar todos los glóbulos rojos lo más afuera posible, es decir, exteriorizarlos lo más posible para que se puedan enfriar con agua, hielo, el viento, los medios físicos que nosotros le pongamos para poder ayudar a controlar la temperatura interna como tal. Y esto es por eso que cuando hace mucha calor, todos nosotros nos ponemos rojitos. Conductuales. Los sistemas de regulación conductuales son los que nosotros realizamos como tal. Es decir, una persona que está consciente y le hace mucho calor, dice, ok, tengo sed, voy a tomar agua. O me voy a echar un regaderazo, un duchazo con agua totalmente fría para que me refresque. O si estamos demasiado abrigados, podemos tal vez quitarnos una prenda, es decir, la chamarra, la chaqueta, una chompa y demás, o quitarnos hasta estar en poleras de repente. En otros ambientes, o ahorita nosotros estamos en La Paz, la mayoría, bueno, al menos yo soy de La Paz, pero aquí es casi imposible ir qué sé yo, a un lugar a hacer deporte y estar en sin polera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por más de que haga calor, sí te va a empezar a hacer frío, ¿no? Pero en otros lugares como en Cochabamba, Santa Cruz y demás, puede ser incluso más cómodo hacer deporte y demás, y tal vez es solamente en shorts, en una polera para los varones y demás, ¿no? Entonces, esos son sistemas de regulación conductuales que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, para repasar, el sistema de regulación de la temperatura puede ser metabólico con la sudoración y el sistema cardiovascular y puede ser conductual con el tema de beber agua, ducharse, quitar prendas abrigadoras y cualquier otra acción para refrescar el cuerpo. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros nos hace demasiado calor, tal vez podemos irnos a un lugar con sombra, por ejemplo. Ese es un sistema de regulación conductual, por ejemplo. ¿Ok? O en vez de estar afuera en el aire libre, pues nos vamos a un ambiente en el cual sea más fresco, que no tal vez que no le llegue tanto la luz del sol y demás, etcétera, etcétera. Entonces, esos son sistemas de regulación conductuales que nosotros vamos a ir desarrollando para mantener una temperatura corporal adecuada en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros vayamos viendo este tema, tenemos que hablar también de alteraciones y factores de riesgo. Primero, enfermedades y medicamentos. Muchas veces las enfermedades como la diabetes te predisponen a que, por ejemplo, tengas mayor porcentaje de riesgo a un golpe de calor. ¿Por qué? Porque la diabetes hace que tú constantemente estés miccionando, por ejemplo. Y el hecho de que tú no tengas bastante cantidad de líquidos en tu cuerpo va a ayudar a que el golpe de calor tenga un mayor impacto sobre ti. No, con esto no me refiero a que sí se habla de una deshidratación, no, pero el hecho de que tú tengas menos cantidad de líquidos y electrolitos en tu cuerpo por a razón de una diabetes, por ejemplo, va a ser de que el golpe de calor tenga un mayor impacto en tu cuerpo. Medicamentos. En los medicamentos, por ejemplo, no la enfermedad, pero en este caso la medicación hace de que tú tengas menores condiciones para poder tal vez ir a orinar. Por ejemplo, la hipertensión. Los medicamentos que se utilizan para la hipertensión también, algunos son antidiuréticos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, tu cuerpo va a estar menos preparado para sobrellevar esta situación del golpe de calor. Hábitos poco marcados, es decir, en no tomar agua,
no refrescarse, y etcétera, etcétera. Hay imposibilidad de realizar cambios conductuales. ¿A qué nos referimos? Que estos cambios, que este sistema de regulación de la temperatura conductual no los vamos a poder realizar. ¿Por qué? ¿En qué casos alguien no podría realizar estos cambios? Porque es algo personal, es algo de, ok, tengo sed, tomo agua, me hace calor, me desabrigo. Pero ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, niños que sean muy pequeños o adultos mayores, que puede ser que no tengan la autonomía para poder tomar estas decisiones y realizar la acción. Y además, que puede ser que incluso en adultos mayores no tengan la capacidad de sentir mucho este tema. ¿Por qué? Porque los termorreguladores de tanto de los niños como de los adultos está un poco también ya variado. Es decir, un adulto no te va a decir tengo calor de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque ellos son un poco más fríos. Eh, Les cuesta retener la calor como una persona adulta, una persona joven. Entonces, cuando para ti, que tienes 35 años, te está haciendo una calor muy fuerte, entonces tal vez para un adulto mayor esté cómodo. ¿Por qué? Porque él generalmente está frío, con las manos frías, con los pies fríos. Entonces, en esas personas muchas veces se va a imposibilitar la acción de tomar cambios conductuales como tal, o tú vas a estar desabrigándote y esta persona va a estar abrigándose o no se va a desabrigar y a ti te va a parecer raro, pero es por el tema de la edad. Y con los lactantes básicamente porque son dependientes de sus padres, es decir, de tanto del papá como de la mamá. Y si el bebé tiene calor, mucho calor, o el bebé tiene mucho frío, lo único que va a poder hacer es llorar. Un bebé que todavía no habla, ¿verdad? Un niño cuando ya habla te va a decir, tengo calor, ¿me ayudas a sacarme esto? Cuando ya tenga la edad suficiente, él mismo se va a poder desabrigar un poco. Y en esto nosotros también tenemos que tener un poco de conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el niño está con demasiada calor. ¿Por qué? Porque a diferencia del adulto, su corazón late más rápido, él puede producir calor mucho más rápido y en un ambiente o en un clima cálido, muy cálido, a esta persona, a un niño se le puede subir la temperatura demasiado rápido. Entonces, pasa lo contrario que con un adulto. Cuando tú vas a estar todavía, qué sé yo, con tu chompita, el niño ya va a estar desabrigándose en poleras y tú vas a decir, hey, abrígate. Entonces, en ese sentido, nosotros tal vez podemos estar perjudicando más que ayudar al niño. ¿Por qué? Porque el niño va a estar con calor y su cambio conductual va a ser desabrigarse. Si tú no le permites desabrigarse, más bien le dices, abrígate, ponte una chompa, el niño puede estar induciendo su alza de temperatura para entrar en un golpe de calor. Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Tal vez ver otras formas de que los cambios conductuales se lleven a cabo, es decir, tal vez no desabrigarse o tal vez no desabrigarse tonto, pero tal vez ayudar de otras formas, como tomar agua, refrescarse, ir a un lugar con menos sol, etcétera, etcétera. Si están jugando en un ambiente abierto, ir tal vez a un lugar que tenga sombra natural, y etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero tenemos que tomar en cuenta siempre este tema. Y en bebés, obviamente, el tema de estar atentos siempre. Hablando sobre los signos y síntomas, vamos a tener temperatura elevada, que es obviamente lo primordial para tener un golpe de calor, que habíamos dicho que va desde entre 40 y 42 grados de temperatura central o periférica, ¿no? Alteraciones físicas y alteraciones mentales. Ok, cuando se produce el golpe de calor, vamos a regresar un poco atrás para explicar bien esto. Cuando se produce el golpe de calor, las células, sí, las células que se van a afectar primero, o que se pueden llegar a afectar con mucha mayor facilidad, van a ser las células excitables. ¿A qué nos referimos con las células excitables? Vamos a referirnos, por ejemplo, a las células musculares y a las neuronas. Ok, entonces en este caso, hablando específicamente de esos dos, entre los signos y síntomas vamos a tener alteraciones físicas y alteraciones mentales. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de células son los que primero se van a afectar. Luego, si no se hace un tratamiento, si no se reconoce tiempo, si se deja pasar el golpe de calor y demás, sí puede llegar a otros problemas. Como decíamos, las células no van a tener la información de qué es lo que hacen los órganos que están en nuestro cuerpo, entonces se va a producir una falla múltiple. Pero
Habíamos dicho, los primeros dos que se van a afectar va a ser tanto las células musculares como las neuronas. Entonces, por eso vamos a tener alteraciones físicas y mentales. En alteraciones físicas podemos tener contracturas, el dolor muscular, etcétera, etcétera, que es más sobrellevable. Las alteraciones mentales pueden ser confusiones, delirio, eh, convulsiones, en últimos casos convulsiones, y lo peor que te puede pasar en una alteración mental por golpe de calor es caer en coma, por ejemplo. ¿Ok? Entonces van a ir desde, desde que el paciente va a estar aletargado, que es lo más básico que te puede pasar, hasta, qué sé yo, tener visión borrosa, luego puede pasar a tener delirios, luego puede pasar a tener convulsiones y luego puede pasar a un coma. Entonces, es lo peor que te puede pasar. Quitando el tema de la muerte, ¿no? Que eso es si no se reconoce y no se trata a tiempo. Pero en afecciones o en alteraciones mentales vamos a tener esas. ¿Qué más vamos a poder ver en el paciente? Y esto es importante que lo noten porque va a ser un punto de diferencia entre entre la deshidratación. La piel va a estar caliente, va a estar seca y roja, ¿ok? Y con seca no, nos referimos a que va a estar, no va a haber sudoración, por si acaso, ¿ok? Porque más adelante en deshidratación vamos a hablar un poco sobre los signos y síntomas, pero en este caso, en golpe de calor, la piel va a estar caliente, seca y roja. Roja ya sabemos por qué, ¿no? Se puede producir las náuseas y vómitos por el mismo hecho de las alteraciones mentales, porque va a tener mareos, va a estar con taquipnea y taquicardia. ¿Qué significa esto? Que el corazón va a latir demasiado rápido, que el paciente va a estar respirando demasiado rápido, lo que también va a producir otro tipo de problemas a nivel celular, por si acaso, y ahorita vamos a explicar eso, y el dolor de cabeza. ¿Por qué nos trae también otro tipo de problemas a nivel celular la taquipnea y la taquicardia? Cuando nosotros respiramos demasiado rápido por cualquier problema, sea por este y por cualquier otro, estamos teniendo una respiración a lo mejor superficial, es decir, no metemos la cantidad de oxígeno adecuada para que nuestro cuerpo produzca energía de la forma adecuada. Y cuando el corazón está latiendo demasiado rápido, es precisamente por ese motivo. ¿Ok? Entonces, el hecho de que no introduzcamos la cantidad adecuada de oxígeno en nuestro cuerpo para no producir la cantidad adecuada de energía, también va a hacer de que exista un compromiso hemodinámico en nuestro paciente. Entonces, el paciente va a estar, aparte de que con el golpe de calor, sus células tampoco van a estar produciendo la cantidad de energía adecuada. Entonces, en poco tiempo también el paciente va a estar con fallas en temas de celulares. ¿Por qué? Porque incluso si esto se mantiene por ausencia de oxígeno en la producción de energía, se puede llegar a causar la muerte celular. Entonces, si un gran grupo de células mueren, el órgano va a también fallar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que tanto los signos y síntomas van a ir a empeorar este estado que ya de por sí es bastante malo para la persona. ¿Qué vamos a hacer ante un golpe de calor? Y es bastante importante. Primero, bajar la temperatura de forma rápida, que es lo que mejor podemos hacer. Y esto estamos hablando de primeros auxilios, mucho ojo, porque sí, a nivel intrahospitalario, mejor dicho, se pueden hacer, o se pueden tomar otras actividades, otras acciones que van a ayudar. Pero en primeros auxilios lo más importante es hacer esto. Mover a un sitio fresco, reducir la cantidad de ropa si es necesario, mojar con agua fresca o fría, especialmente la cabeza. En pacientes jóvenes podemos aplicar frío directo y enseguida vamos a explicar cómo y dar a beber agua fresca, no fría. ¿A qué nos referimos con todo eso? Vamos a ir desarrollando un poquito. Mover un sitio fresco es bastante sencillo. Si la persona que está con golpe de calor es porque estuvo toda la mañana jugando futsal, básquet y demás actividades físicas en el sol, pues lo vamos a llevar a un lugar con sombra, ¿ya? Y puede ser sombra natural o podemos llevarlo tal vez al interior de una habitación que esté, que esté ventilada, que esté fresca, que no tenga ingreso directo del sol como tal. Luego, reducir la cantidad de ropa. Si es necesario, quitar todas las ropas, es decir, a un varón, por ejemplo, dejarlo solamente en boxers,
pues se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la ropa es una de las mayores retensores de calor, por así decirlo, ¿ok? Y mucho más si esta ropa es negra. A bastantes jóvenes, a bastantes personas les gusta el color negro en su vestimenta y esto en un ambiente donde hace mucha calor o ya sea por hornos o por exposición al sol, esta ropa de color negro va a retener mucha más calor, entonces debemos retirar esta ropa como tal. ¿Listo? Y obviamente una vez de que la ropa sea retirada, cubrir con algo más fresco, algo más liviano para que se mantenga el tema del pudor de la persona, ¿no? Es bastante importante. ¿Qué más? Mojar con agua fresca o fría, especialmente la cabeza. Genial. Esto es porque generalmente lo que se recomienda es poner o mojar eh, con agua las partes específicas donde nosotros vamos a poder eh, regular el calor, ¿no? Porque hay partes específicas que funcionan para esto, como por ejemplo la cabeza en la parte de atrás, que comúnmente le conocen como la nuca, el cuello y las axilas, por ejemplo, que son lugares clave para poder aplicar medios físicos. Se conoce esto como medios físicos, el hecho de mojar con agua fresca o poner paños húmedos como tal, ¿no? Entonces es bastante importante que nosotros conozcamos, especialmente en la cabeza. ¿Por qué? Porque es mucho más efectivo. En el cuello y en las axilas también es efectivo, pero no tanto. De todas formas, si podemos poner en los tres, pues perfecto. En pacientes jóvenes podemos aplicar frío directo. Sí, en pacientes jóvenes incluso se han visto casos en los cuales los han metido en una bañera llena de hielos eh, y no han tenido ninguna reacción alterna o en contra, por así decirlo, ¿ok? Pero en pacientes jóvenes. En pacientes adultos no, en niños tampoco, porque no pueden exponerse a tal cambio de temperatura como tal, ¿ok? Y esto no es tanto del todo aplicable, al menos en primeros auxilios, si ustedes se ponen a pensar, a menos de que estés en tu casa y que tengas una cantidad enorme de hielo, pues no lo podrías aplicar. Pero sí se han visto casos en los cuales se ha tenido que conseguir hielo, se ha tenido que conseguir agua fría como tal, o de la ducha agua fría, remojar al paciente como tal, ¿no? Y dar a beber agua fresca y no fría. Esto es muy importante sobre el último punto. Como bien hemos dicho que el paciente va a tener alteraciones mentales, que va a estar somnoliento, que puede estar con delirio, que puede estar con visiones, etcétera, etcétera. Es decir, su nivel de conciencia va a estar reducido. En ese sentido, nosotros podemos tomar en cuenta lo siguiente. Si mi paciente no está con un nivel de conciencia adecuado, no darle de beber esto. ¿Por qué? Porque puede ocasionar otros problemas, como por ejemplo de que el agua que esté tomando no se vaya al estómago, sino a los pulmones. Entonces, eso va a representar otro problema más para nuestro paciente. Entonces, principalmente, si mi paciente puede ingerir este líquido, recién se le va a poder dar. Y únicamente agua. No hay que darle, qué sé yo, una Coca-Cola, no hay que darle un energizante, o no hay que darle una bebida deportiva, o no hay que darle una Coca-Cola, perdón, ya dije Coca-Cola, una bebida alcohólica, por ejemplo, no. Solamente agua fría. Prevención en golpe de calor, bastante importante. Realizar cambios conductuales que ayuden al sistema de regulación de la temperatura corporal, es decir, si tú sabes que te está haciendo calor, pues sácate la chamarra. O si sabes que está haciendo calor, desabriga a tu niño, porque muchas veces pasa eso, de que nos olvidamos por completo del niño y está todo muy, muy abrigado en un ambiente en donde está haciendo demasiado calor. ¿Ok? Entonces, controlar eso. O las personas adultas mayores también. Evitar desarrollar actividad deportiva extenuante en temperaturas ambiente muy altas y por tiempo muy prolongado. Esto es bastante importante. ¿Por qué? No es tan necesario tal vez de que la temperatura esté muy alta, pero sí, si tú haces actividad deportiva extenuante por un tiempo muy prolongado, también te va a dar golpe de calor, sin que necesariamente la temperatura esté muy alta. O cuando la temperatura está muy alta, no va a ser necesario que hagas ejercicios por un tiempo prolongado. A la media hora, una hora, ya te va a estar dando el golpe de calor. Y esto es dependiendo del lugar, en la zona geográfica en la cual nos encontramos como tal, ¿no?
Y eso ya es parte también del conocimiento propio, es decir, yo soy de La Paz. Sé que en el día más caluroso todavía me puedo permitir hacer ejercicio, que si yo tengo una mañana, ¿por qué? Porque la calor no es tan fuerte dentro de acá. Además de que, punto muy importante, eh, hay mayor porcentaje de golpes de calor donde hay calor húmeda que calor seca. Y aquí en La Paz la calor es seca como tal, ¿ok? Ayudar a las personas como niños y adultos mayores a mantener el fresco el cuerpo, como habíamos dicho, ¿no? Ok, hablando de la deshidratación, ya cambiando un poco de tema, vamos a ver de qué se entiende por deshidratación a la condición provocada por, cuando el cuerpo, cuando en el cuerpo, mejor dicho, hay más salidas que entradas de líquidos y electrolitos. Es decir, yo voy a tener más excedentes que ingresos de líquidos y electrolitos. Es decir, no voy a estar sudando o por otras causas voy a estar perdiendo líquidos y electrolitos y no voy a estar reponiendo. ¿Listo? Entonces, los electrolitos que son más importantes para el cuerpo va a ser el sodio, el potasio, el cloruro, el fosfato, el calcio y el magnesio, que van a ayudar a funciones tanto musculares, respiratorias, cardiovasculares. Entonces, por eso son los más importantes. Eh, pero cuando hablamos sobre las causas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si bien hemos dicho que vamos a tener muchas salidas de líquidos y electrolitos, pueden ser por estas causas. Sudoración excesiva, y eso también aplica cuando nosotros hacemos demasiado ejercicio, etcétera, etcétera, ¿ok? La micción constante, ¿ok? La micción constante, la diarrea, los vómitos y las quemaduras van a ser las 5 causas más principales, por así decirlo, de una deshidratación. Ahora, todas estas tienen que ir acompañadas de una poca ingesta de agua y electrolitos, ¿ok? Es decir, si yo tengo una enfermedad o una patología que constantemente me está llevando a la micción, o es decir, a orinar, para que se entienda un poco más claro, como por ejemplo la diabetes, entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que si estoy yendo varias veces al baño a orinar como tal, entonces también tengo que tomar agua, ¿ok? También tengo que tomar agua. También tengo que consumir alimentos. También tengo que desarrollar actividades o tener hábitos alimenticios más sanos como tal, ¿ok? Precisamente por eso. La diarrea y los vómitos que en cualquier persona pueden ir acompañados precisamente tal vez por una salmonela de repente. Cuando nos da salmonelosis a nosotros, a las personas, tanto adultos como niños, a cualquier edad, por comer comida contaminada, eh, lo que pasa es que tenemos tanto diarrea como vómitos. Y esto nos va a causar una deshidratación de forma muy rápida. Mucho más si somos tal vez unas personas pequeñas, es decir, si son niños, si son lactantes, niños menores de 5 años y demás, con gran facilidad estos se van a deshidratar. Y las quemaduras, aunque ustedes no lo crean, la gente que muere por una quemadura no muere por el daño que se causa, sino por la deshidratación que conlleva. ¿Por qué? Porque muchas veces el porcentaje corporal total quemado es bastante grande, es decir, eh, se considera una quemadura mortal por arriba de del 60%, por así decirlo, ¿ok? Del cuerpo quemado. Entonces, si tenemos más del 60% del cuerpo quemado, nosotros vamos a estar hablando de que las quemaduras van a deshidratar al paciente de una forma, de una manera demasiado rápida como tal. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos estas condiciones y lo sumamos a la poca ingesta de agua y electrolitos, pues básicamente vamos a tener una deshidratación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo complicado? Que es más fácil perderlos que reponerlos. Eso sí es lo complicado, pero tenemos que hacerlo, porque eso también marca una gran diferencia entre la deshidratación y evitar este cuadro como tal. Si hablamos de signos y síntomas, más que todo en los adultos podemos ver de que la orina va a estar oscura, la piel y mucosas van a estar secas, pero puede haber sudoración excesiva por el mismo hecho de que estamos vomitando, estamos con diarrea y demás. Cuando ustedes tienen este cuadro, si alguno de ustedes alguna vez tiene este cuadro,
Acompañado de esto también está la sudoración como tal, y ese es un método más para perder líquidos y electrolitos. Entonces, sí, podría haber, pero una vez de que nosotros estemos con deshidratación, la piel y mucosas van a estar secas, mucho ojo con eso. La cefalea, vamos a tener fatiga, cansancio como tal, podemos tener mareo, náuseas y vómito, pulso débil y respiración superficial. ¿Ok? A diferencia del golpe de calor, en este caso no vamos a tener taquipnea y taquicardia, sino vamos a tener que el pulso va a estar débil y la respiración va a estar superficial, además de una debilidad marcada. Ahora, en bebés hay un punto más adicional. ¿Por qué? Eh, Entra dentro de lo que es deshidratación, pero se ve desde otro enfoque. ¿Por qué? Eh, en la IEPI, que es una forma de prevenir, tratar y, bueno, prevenir, reconocer y tratar enfermedades en niños menores a 5 años, precisamente te habla sobre la diarrea y lo peligrosa que es para un niño menor a 5 años la diarrea. ¿Listo? Y se habla de la diarrea y la diarrea con deshidratación. En diarrea con deshidratación, el paciente que es bebé o menor a 5 años va a presentar estos síntomas, que es irritabilidad, mejor dicho, y que en un bebé va a hacer llorar sin control, en un niño que no quiera comer, que esté igual quejándose todo el tiempo, los ojos hundidos, que es un síntoma bastante importante, el rechazo a la vía oral o la avidez, es decir, esto dependiendo en qué momento estamos intentando brindar líquidos, porque al principio el bebé o el niño, como está perdiendo demasiado líquido, va a tener sed. Entonces, la avidez se refiere a que va a agarrar fácilmente, que se lleva un vaso de agua o sales de rehidratación oral, etcétera, etcétera. Pero si ya está marcada la deshidratación, pues va a haber un rechazo a la vía oral porque no va, si bien va a tener sed y demás, no va a tener ganas de tomar nada como tal. Y el signo del pliegue cutáneo, que es mayor a 2 segundos. Enseguida vamos a explicar eso. ¿Listo? Pero aquí, en este punto, nos debemos parar un ratito para explicar lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de los bebés, de los niños menores de 5 años, es importante que nosotros sepamos reconocer esto eh, como un agravante de la situación de la deshidratación. ¿Por qué? Primero, tenemos que nosotros como adultos, tal vez tutores, cuidadores de un niño y demás, eh, tenemos que tomar en cuenta de que debemos controlar esto en los bebés. Ahora, en bebés, en niños menores de 5 años y para todos, la IEPI, por ejemplo, define la diarrea como deposiciones líquidas presentadas por más de 3 veces en 24 horas. ¿Ok? Es decir, si tú puedes tener deposiciones líquidas, pero si no son más de 3 veces al día, todavía no es una diarrea, todavía no es algo grave como tal, ¿ok? Son solamente deposiciones líquidas. Pero si en todo el día llevas más de tres o más veces al baño y estas son líquidas, esto ya esto sí se considera como diarrea como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta? Primero, que en nuestros niños las deposiciones tienen que ser sólidas. Si son líquidas, ok, primer signo de alerta. Luego vamos a ver cuántas veces al día está teniendo esas deposiciones líquidas. Si son más de 3, ok, segundo signo de alerta e incluso tal vez ya podemos, uno, empezar a tratar y segundo, poder tal vez trasladar a un centro asistencial como parte de los primeros auxilios. ¿Listo? Y el resto de signos va a aparecer si nosotros no sabemos reconocer esto. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a preguntar cuando lleves a un niño con diarrea al hospital, te van a decir cuánto tiempo ya está con diarrea. E incluso para poder definir si es diarrea, también te van a preguntar, ok, ¿cómo son sus deposiciones? Líquidas, ok, ¿cuántas veces al día hace? Y tú les dices, "Ah, no, es que solamente hizo hasta ahorita 2 veces", el doctor te va a decir, ok, entonces esperemos a ver, porque todavía no está categorizado como una diarrea para el IEPI. Ok, hay otros que dicen lo contrario, pero en el IEPI, que es el modelo que se utiliza para la atención de niños menores de 5 años, te dice eso. ¿Listo? Entonces, deposiciones líquidas más de 3 veces al día.
Y eso es lo que te va a preguntar el médico. Luego te va a decir cuánto tiempo está así. Si tú le dices 2, 3, 4 días y está así, pues ahí tal vez tú intentaste contrarrestar esta situación dándole agüita o dándole sales de rehidratación oral que se venden en cualquier farmacia, pero esto no ha avanzado, no ha avanzado, no ha progresado, entonces se tiene que tomar en cuenta. Signo de alerta para el personal de salud es de que el niño esté mayor más de 14 días con diarrea. Eso sí es un problema muy grave, pero eso el doctor lo pregunta como tal, por así decirlo, ¿no? Entonces, importante saber reconocer. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco esto, si mi niño menor de 5 años está con diarreas, con deposiciones líquidas más de 3 veces al día y demás, va a llegar en el momento en que se va a deshidratar. Y cuando se deshidrate, va a estar con estos signos y síntomas de irritabilidad, ojos hundidos, que se nota claramente, el rechazo a la vía oral y el signo del pliegue cutáneo. ¿Cómo se hace el signo del pliegue cutáneo? Por ejemplo, se hace en lo que es la pancita del bebé o del niño, que tenemos que formar un pliegue, es decir, como hacer un pequeño pellizco de forma vertical, no horizontal. Que si lo hacemos de forma horizontal, obviamente la piel va a retornar de forma normal, bueno, de forma rápida a su normalidad. Pero si hacemos un pliegue de forma vertical, es decir, hacia arriba y hacia abajo, y este pliegue se mantiene por más de 2 segundos, es un signo claro de deshidratación. Entonces nosotros también como padres, tíos, cuidadores, tutores, qué sé yo, niñeros, todo lo que hay aquí en esta sala en este momento, tenemos que tomar en cuenta eso para poder reconocerlo como tal. Y no solamente cuando se da la diarrea, cuando un niño está deshidratado, tiene esos signos y síntomas. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto para poder, uno, determinar si mi niño menor a 5 años está con deshidratación como tal. ¿Listo? Y los otros signos y síntomas ayudan para cuando también somos adultos y nos vemos piel y mucosas secas, orina oscura, fatiga, mareo, náuseas, vómitos, pulso débil, etcétera, etcétera. Y estos signos también van a ir acompañados a los niños menores de 5 años. El tratamiento. ¿O qué vamos a hacer en primeros auxilios? Vamos a hidratar. ¿Ok? Si el problema es deshidratación, tenemos que contrarrestarlo con hidratación. Valga el término. Parece demasiado sencillo, pero muchas veces no lo es. ¿Listo? Lo más ideal que podemos hacer es darle agua. Lo más ideal. O agua con sal. Que por cada litro de agua le puedes poner una cucharita de sal y listo. Con eso estarías ayudando bastante. Si no, si tienes a la mano un sobre de rehidratación oral, pues se puede preparar también eso en un litro de agua, que ahora está ya bien saborizado. Entonces puedes tomar también o puedes darle al paciente que está con este problema, darle de beber estas sales de rehidratación oral. Lo más básico, agua. Luego, agua con sal. Si tienes acceso a sales de rehidratación oral, preparar una jarra también, ¿ok? Y darle cada vez que esta persona, por ejemplo, si está con diarrea, darle cada vez que tenga diarrea y estarle dando constantemente, ¿ok? Luego, si no es por diarrea, puede ser por otra causa, puede ser por quemaduras, por excesiva sudoración, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, darle constantemente. Pero lo que soporte la persona, es decir, puedo tomar un vaso, luego de 5 minutos, 10 minutos otro vaso, no es preparar una jarra y que te tome toda la jarra en cuestión de 2, 3 minutos, no, porque eso también puede no va a ayudar del todo a mi paciente. ¿Por qué? Porque la cuestión aquí no es cantidad, sino la cuestión es que el paciente vaya tomando lo que su cuerpo le vaya pidiendo como tal. ¿Ok? Entonces, en ese sentido podemos irle dando constantemente. Eh, Otra cosa que también sirve ¿qué se llama esto? Las bebidas deportivas, que no son energizantes como tal, porque los energizantes como tal, como el Red Bull y otros, tienen taurina y otras cosas más, que no son electrolitos. Pero en cambio, las bebidas deportivas tienen electrolitos, como por ejemplo ser sodio, potasio, calcio y demás. Pero eso es si se tiene acceso como tal. Por eso estamos dando varias cosas para que pueda ayudar como tal. Si yo vengo y les digo, denle X marca de bebida deportiva, pues estaríamos cometiendo el error de que tal vez qué pasa si no hay, o qué pasa si no se tiene, o si no se tiene el poder adquisitivo de esas bebidas, porque
tal vez algo caras sí están, no lo sé. Entonces ahí pues tenemos que hablar desde lo más básico que es el agua, lo más vital que es el agua, agua con sal o sales de irritación oral, o las bebidas deportivas como tal, que también funcionan. Lo que no se puede dar es energizantes, Coca-Colas o sodas, mejor dicho, para no decir ninguna marca, sodas o bebidas alcohólicas. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no se puede, por si acaso. Algunos mitos. Tomar cerveza ayuda a refrescar el cuerpo más que el agua, es decir, cuando está haciendo calor, más que todo siempre que hace calor, la mayoría de personas dice, ah, sí, un par de cervecitas frías y ya estás refrescado. Generalmente la gente piensa que funciona, pero no es así. ¿Por qué? Porque el alcohol cumple, bueno, va a hacer en tu cuerpo dos cosas. La primera va a ser de que va a inhibir tu centro regulador de la temperatura. Entonces, por eso ni en golpe de calor ni en deshidratación se permite la ingesta de alcohol como tal, de ningún tipo de alcohol, porque va a inhibir tu centro regulador de la temperatura. Segundo, lo que va a hacer es hacerte orinar cada vez más. ¿Ok? Entonces, ustedes se han dado cuenta, cuando están tomando bebidas alcohólicas, esta cerveza, cualquier otra, ustedes van con más frecuencia al baño. ¿Por qué? Porque el alcohol produce ese efecto. Y mientras más dulce sea, peor como tal. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta de que si le estamos dando alcohol, por más frío que esté para refrescar a la persona, pues no estamos haciendo de todo bien. ¿Por qué? Porque vamos a cocinar esas dos cosas en este paciente y este paciente, si está deshidratado, se va a estar deshidratando más porque va a estar yendo al baño cada vez más. ¿Listo? Segundo, no beber agua es la única causa de deshidratación. Falso totalmente, ¿ok? Porque habíamos dicho, el hecho de los vómitos, la diarrea, la sudoración sin control y demás, causan también deshidratación. Y la deshidratación es algo que puede tratarse en casa sin necesidad de acudir al médico. Eh, no del todo, sí debería tratarse con un médico. ¿Por qué? Porque no es algo normal que una persona esté deshidratada. De hecho, la deshidratación, si no se trata, puede llegar a un caso, perdón, puede llegar a un desenlace fatal como tal. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que sí es algo que debe reportarse. Ahora, sí es importante que nosotros sepamos de que sí, tal vez no sea necesario llamar a una ambulancia, pero sí debe ir al médico. ¿Por qué? Porque generalmente lo que pasa es que tal vez todos estamos acostumbrados a querer llamar a una ambulancia de repente. Y ahí salta la queja frecuente de, es que las ambulancias tardan demasiado, que de otro. Hay situaciones en las cuales tú puedes llevar a un paciente al hospital sin necesidad de una ambulancia. No siempre tiene que ser en una ambulancia. La ambulancia sí es necesaria para algunos casos específicos, como por ejemplo traumatismos, parada cardiorrespiratoria, etcétera, etcétera. Pero si el paciente, por ejemplo, sufrió un desmayo, pues si lo vas a llevar al hospital, primero no debería llevarse a un hospital si es un desmayo, porque el desmayo se va a pasar en 5 minutos y ya. Y luego tal vez de eso sí llevarlo al hospital, porque tal vez ver la causa del desmayo, que esta persona vaya a su consulta externa para decir, me he desmayado, ¿por qué será? Tal vez tiene algo de por medio. Y si se trata de una deshidratación, tal vez no es necesario de que sea en una ambulancia, pero sí es necesario que sea rápido el transporte, entonces tal vez llevarlo en transporte público, taxi, si es que cuenta con un vehículo en el vehículo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, hablemos sobre diferencias y similitudes. Tanto la deshidratación como el golpe de calor estos dos cuadros, por así decirlo, van a tener diferencias muy claves, si se quiere decir. Es decir, no son diferencias extensas, pero sí son puntos clave que, por ejemplo, son la respiración y la frecuencia cardíaca, que en el golpe de calor van a estar con taquicardia y taquipnea, es decir, tanto respiración como circulación elevadas, y en la deshidratación el pulso va a estar débil y la respiración va a ser superficial y lenta. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que, uno, hay diferencias. Dos, en el golpe de calor, la piel va a estar seca y roja como tal. ¿Listo? En la deshidratación, el paciente va a estar con piel pálida. Puede haber sudoración, pero las mucosas van a estar secas. ¿Ok?
El hecho de que haya sudoración no quiere decir que las mucosas no vayan a estar secas. Las mucosas van a ser las primeras en secarse, como tal. ¿Listo? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Y esas diferencias nos van a ayudar para saber determinar, mejor dicho, qué es lo que tiene el paciente, si es un golpe de calor o es una deshidratación, porque muchas veces se confunde, ¿ok? Muchas veces se confunde. Por el mismo tema de que un punto para la deshidratación es la sudoración excesiva. Imagínense, si yo me pongo a hacer actividad física durante largo tiempo y estoy sudando y sudando y sudando, me puede llegar a dar una deshidratación leve, aunque sea. Pero tal vez puedo llegar a pensar que es un golpe de calor porque estaba haciendo actividad física durante mucho tiempo en una intemperie como tal. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta los signos y síntomas, si bien todos, si bien van a ir desviándose hacia lo cognitivo y hacia lo físico como tal, es decir, en ambos van a causar tal vez somnolencia, pero en el golpe de calor se puede incluso llegar a marcar más. En la deshidratación se va a marcar más lo que es la debilidad para realizar cualquier tipo de acción. En cambio, en el golpe de calor va a tener dolor más que nada, dolores musculares, contracturas musculares y hablando de temas mentales, puede llegar a tener delirios, puede llegar a tener convulsiones, etcétera, etcétera, por la alza de la temperatura. En cambio, la deshidratación no del todo, no siempre se ve el tema de las convulsiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la deshidratación no causa ese tipo de problemas. Lo que causa ese tipo de problemas es la alza de temperatura interna. ¿Ok? Y lo que, de hecho, se conoce como convulsiones febriles. ¿Por qué? Porque son convulsiones a causa de una alza en la temperatura que se ha mantenido durante mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, esas van a ser algunas diferencias. Similitudes. El tratamiento. Se puede ver una similitud en el tratamiento más que todo. ¿Por qué? Porque ambas conllevan el tema de la ingesta de agua como tal. ¿Ok? De agua, que es lo más básico. Y refrescar al paciente. En el golpe de calor, en la deshidratación, tal vez añadir a esa agua sales de rehidratación oral, porque lo que se pierde también son electrolitos. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta tanto las diferencias como las similitudes para poder tomar una acción u otra de acuerdo al caso que se esté presentando. Ya para cerrar esta parte, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El golpe de calor es una condición mortal y que es dada por la exposición prolongada a ambientes de calor muy altos. En cambio, la deshidratación es la pérdida de líquidos y electrolitos esenciales para el cuerpo y el no ingreso de los mismos, obviamente, como hemos dicho, ¿verdad? Los medios físicos son importantes para poder ayudar a estos pacientes. Como ya hemos dicho, si bien no solamente va a ser agua, sino otras cosas más, se resume la mayor parte del tratamiento en medios físicos, tanto para el golpe de calor como para la deshidratación. Se debe evitar dar alcohol a los pacientes que se encuentren con deshidratación o golpe de calor, por las razones que habíamos dicho. Si nosotros le damos bebidas alcohólicas a nuestro paciente, vamos a hacer que pierda el control con mayor facilidad de su centro regulador de temperatura y vamos a provocar mayor cantidad de micción. Entonces, en ese sentido, vamos a deshidratar mucho más al paciente. Y se debe trabajar mayormente en la prevención de estas afecciones. Es decir, es mucho más fácil trabajar en la prevención de estos dos cuadros. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del golpe de calor, es, qué sé yo, hacer la actividad física que estoy haciendo, tal vez con una visera, con un sombrero, con cremas bloqueadoras de los rayos solares. Si bien podemos en ambientes con mucho calor, es decir, en zonas en las cuales haga mucho calor, como Santa Cruz, Tarija, etcétera, etcétera, que pueden llegar, al menos en Bolivia, los lugares que más calores pueden llegar a tener, o también Beni y Pando, se puede hablar tal vez de, si bien no vas a andar con short y manga cero, tal vez puedes hacer deporte con pantalones largos y una polar de manga larga, pero que sean sueltas, que sean frescas como tal y que no sean de color negro, como hemos dicho, ¿no? Eh, y para la deshidratación, pues estar constantemente hidratados. El hecho de la prevención habla sobre tomar agua constantemente, tanto para el golpe de calor como para la deshidratación. Y no se refiere a tomar jarras y jarras de agua, sino se refiere a tomar los vasos de agua
periodos de 2 horas, cada hora y media. Estoy haciendo actividad física excesiva cada 30 minutos, tal vez 1 o 2 vasos, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos que ir regulando, se tiene que ir regulando todo eso, ¿no? Porque vamos a perder líquidos y vamos a ir introduciendo también líquidos a nuestro cuerpo como tal y ir refrescando constantemente el cuerpo. Eso sería todo dentro de estas dos temáticas, que es tanto la deshidratación como el golpe de calor. Mi nombre es José Kevin Riveras Vallejos. Trabajo como instructor de Pachagol para la temática de primeros auxilios y RCP, que de hecho vamos a empezar esta semana, el día de mañana empezamos con el curso de primeros auxilios. Y pues este es un seminario que siempre se da para poder animarlos a que ustedes tomen esta temática para que ustedes se animen a participar de esta temática, se animen a aprender primeros auxilios como tal, porque son acciones y actividades bastante sencillas, bastante cortas, pero que pueden hacer la diferencia en cualquier momento, ¿no? Eso es todo por mi parte y no sé si tal vez tenemos algunas preguntas. Sí, estimado Lice, tenemos unas cuantas preguntas que nos dicen, a ver, nos dicen, siguiendo los principios fisiológicos del cuerpo, sabemos que el efecto secundario del agua fría causará aumento de la temperatura, vasodilatación. Esto es a nivel de la piel, nos dicen, nos confirman, creo. Sí, genial. Por eso hace rato hablábamos de que no debería ser agua fría, sino agua fresca o agua, sí, ¿no? O tibia, por así decirlo, ¿no? No se debe dar directamente agua fría de beber como tal, ¿ok? Ahora, para refrescar de forma tópica, es decir, echarte un poco de agua y demás, sí puede ser algo frío, no extremadamente frío, a menos de que seas alguien joven, porque ese sistema de regulación sí se mantiene en una persona joven. En una persona adulta mayor, en un niño, no funciona del todo bien. Entonces sí se puede llegar a contrarrestar, es decir, sí puede ser contraproducente, mejor dicho, ¿no? Por eso siempre se busca que sean, por ejemplo, si tú quieres bajarle la temperatura a alguien, no paños fríos, sino paños húmedos, es decir, agua al tiempo, como quien dice, ¿no? Pero en casos de golpes de calor, sí se necesita para al menos mojar a la persona agua fría. Para darle de beber agua fresca, agua al tiempo está perfecto. Pero para refrescar a la persona, echarle, qué sé yo, paños o echarle un poco de agua en la cabeza y demás, sí debería ser fría porque un golpe de calor es mucho más fuerte, ¿ok? Y eso se debe contrarrestar con algo bastante también fuerte, como es algo frío como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque se han visto casos en los cuales se le ha puesto agua al tiempo, se le ha puesto paños húmedos en un golpe de calor. No estamos hablando de temperatura o de fiebre, mejor dicho. En un golpe de calor y el golpe de calor no cedido. Lo que tenemos que hacer es que el golpe de calor ceda. Y cuando ceda, tal vez sí mantener la temperatura con paños húmedos. Pero en un golpe de calor generalmente no va a ceder con tanta facilidad como en la fiebre. ¿Me dejo entender? Cuando nosotros tenemos fiebre, que es la temperatura mayor a los 37.5 grados centígrados, por así decirlo, nosotros podemos aplicar medios físicos como paños húmedos, que son paños con agua al tiempo. Y eso va a ayudar a contrarrestar. Pero cuando estamos hablando de un golpe de calor, estamos hablando de una temperatura mayor a los 40 grados, por ejemplo. Entonces, y por una exposición a un ambiente con temperaturas altas. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Listo? En cambio, la fiebre va a ser otro proceso que va a ser a menores temperaturas, no tan altas como 40 grados centígrados, eh, y se va a dar más que todo por causas de una infección en un paciente, en un niño, en un adulto, en cualquier persona. La fiebre es sinónimo de alguna infección como tal, o de algún proceso infeccioso que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces tenemos que tener también esa diferenciación de la fiebre a un golpe de calor, que es muy diferente. ¿Listo? Siguiente pregunta, no sé si la tiene. Nos consultan, bañarse con agua muy caliente puede causar golpe de calor y uno de los síntomas puede que sea dolor en la cabeza o nuca, nos dice. Ya, bañarse con agua muy caliente no causa golpe de calor, causa quemadura. Causa quemadura. El golpe de calor es más una exposición más larga y a un ambiente muy caliente. ¿Ok? No a meter tus manos o qué sé yo, a ducharte con agua caliente o meter tus manos a agua caliente. Eso no te va a producir un golpe de calor. Te puede producir una quemadura. ¿Ok? Y eso
si la quemadura es bastante grande o bastante o te has tenido una exposición bastante, bueno, qué sé yo, mayor a los 5 o 10 minutos, sí puede ser una quemadura importante de la que se hable, pero eso no te va a causar un golpe de calor para nada. Si es en corto tiempo, ¿no? Ahora, si te meten también, o si te metes unas duchas larguísimas con agua muy, muy caliente, tal vez de repente sí, pero es muy poco visto. Más que todo se da por la exposición alargada en ambientes de calor, es decir, puede ser un horno, puede ser una fundición, puede ser en un ambiente abierto donde está haciendo demasiado calor. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer para que los trabajadores en obras civiles que trabajan en sol no sufran golpes de calor? Nos consultan. Ok, refrescarse y tomar agua constantemente. Ese es el mayor punto para la prevención, por así decirlo, ¿ok? Y obviamente, si se permite, debería, siempre hablamos de un punto idealista, tal vez, el tema de tener descansos, tener, eh, eh, tener descansos rotativos, tal vez, en los cuales sí puedas tal vez estar un tiempo fuera del contacto del sol como tal, pero lo más ideal siempre va a ser tomar agua constantemente, refrescarse constantemente, porque muchas veces pasa de que, y de hecho incluso dentro de cualquier otro tipo de trabajo, no solamente el de albañilería, las personas se ponen a mascar coca y por ese sentido ni siquiera comen porque les quita el hambre y tampoco toman agua, porque si estás mascando coca no vas a tomar agua. Entonces eso te puede poner una predisposición para que sufras un golpe de calor, porque no estás tomando agua, no estás hidratándote como tal. ¿Ok? Sonia nos dice, ¿qué es lo primero que se debe hacer cuando se da la deshidratación? Porque el año pasado justo se generó un fallecimiento de un amigo al caerse. Es un efecto secundario, ¿no? Pérdida de la conciencia, descompensación, lo que nos dice. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer ante deshidratación? Nos dice Sonia. Ya, la deshidratación es un tema muy importante. Estoy leyendo la pregunta y él era un fotógrafo, perdón, muy joven, viajó a Santa Cruz por el proyecto y justo por la deshidratación falleció. Pasa, muchas veces pasa, incluso el golpe de calor y la deshidratación pasa cuando tú eres alguien, por ejemplo, de un clima paseño y te viajas a Santa Cruz por un largo tiempo. Si no tienes suerte en el periodo de ambientación de tu cuerpo a la nueva temperatura a la cual está haciendo, etcétera, etcétera, pues sí, te puede dar una deshidratación o un golpe de calor. Lo primero es saber reconocer, lo más importante, porque de repente no se reconoció que la persona se estaba deshidratando como tal. La persona está más débil, está somnolienta, tal vez tiene dolor de cabeza, náuseas, vómitos. eh, y demás. Entonces, esta persona necesariamente tiene que, uno, tomar agua, idealmente tal vez con sales de rehidratación para reponer los electrolitos y los líquidos. Porque un punto importante, nosotros somos 75% de agua y tenemos que reponer esos líquidos y electrolitos que nuestro cuerpo va perdiendo constantemente. Y no solamente en el calor, en el ambiente en el cual vivimos, como por ejemplo que es La Paz, también deberemos tomar estas acciones porque también nos podemos llegar a deshidratar. Si nosotros no comemos, no tomamos agua, no nos hidratamos, etcétera, etcétera, también nos podemos llegar a deshidratar. ¿Listo? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso porque constantemente, incluso en temperaturas normales o templadas, por así decirlo, nosotros vamos a seguir eh, por así decirlo, teniendo salidas de líquidos y electrolitos mediante la micción, mediante el sudor, etcétera, etcétera. Si nosotros no reponemos eso, incluso en nuestro clima, que no es tanta calor, por así decirlo, nos podemos deshidratar. Entonces, lo importante es reconocerlo e hidratarse constantemente. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta que nos consultan, ¿cómo podemos luchar contra la globalización y el medio ambiente, ya que se tienen olas más fuertes de calor últimamente? Nos dicen. Uy, sí, ahí sí les recomiendo anotarse un programa de lucha contra el cambio climático. Si no,
de hacerlo de forma personal, tal vez averiguar qué acciones podemos tomar para luchar contra el calentamiento global, que estas, tengo entendido, tienen que ser más en grupo. Ahora, si bien las actividades personales como tal sí pueden ayudar, pero eso solamente va a pasar si todos tomamos conciencia de ello. Y en ese tipo de acciones es evitar botar plásticos en la calle, porque el hecho de que el suelo se vaya reduciendo, etcétera, etcétera, también es una causa del aumento del calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, para eso sí es un plan mucho más grande, pero sí se tiene que trabajar, es algo que sí tenemos que trabajar, no solamente a nivel personal, sino a nivel de sociedad. ¿Por qué? Porque es un problema que va a afectar a nuestro planeta, está afectando actualmente a nuestro planeta, entonces debemos tomar en cuenta esto para que se pueda desarrollar actividades en tanto en nuestras empresas, en los lugares donde nosotros trabajamos, estudiamos y demás, que puedan llevarse a cabo actividades no no actividades espaciadas totalmente, sino ¿a qué me refiero? Muchas veces en las universidades, en los colegios, en las mismas empresas, de repente a veces se ve que hacen una actividad de, qué sé yo, reforestación o limpieza de tal lugar o, qué sé yo, limpieza de estos otros lugares o limpieza de todos los lugares turísticos. Pero si se hace una vez al año, no sé qué tanto impacto vaya a tener. Además, hay que recordar muy bien, y eso puede ser tal vez un punto bastante importante para el cambio que nosotros tenemos que tener a nivel Latinoamérica, más que nada, es de que hay un viejo y conocido refrán que te dice, no es quien limpia más, sino quien ensucia menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más importante que nosotros adoptemos una cultura de conciencia en la cual se evite botar este tema de las basuras, residuos, reciclar, etcétera, etcétera, a que nosotros estemos limpiando cada vez o una vez al año, mejor dicho, los lugares que nos parece que deberían estar limpios. Ni siquiera todo. Algunos lugares que deberían estar, que nosotros consideramos que deberíamos estar limpios, los limpiamos una vez al año. Entonces, en ese sentido, hay que ver las estrategias que se están tomando y tal vez replantearse tanto de forma individual como grupal qué podemos hacer, ¿no? Nos consultan, ¿podemos colocar al paciente en posición de Trendelenburg? Nos dice. Ya, la posición de Trendelenburg no es una posición que se utiliza ya en primeros auxilios, casi no, de hecho en ninguna situación, porque es una posición anatómica más que se utilizaba para cirugías. Actualmente creo que se la sigue utilizando en cirugías, pero después, no, en primeros auxilios ya no se la utiliza, ni siquiera para hemorragias. Antes se lo utilizaba en hemorragias, pero ahora ni eso, ni eso. Entonces, la posición de Trendelenburg, que es una posición en la cual, para dato de todos, los que no lo conozcan, es una posición en la cual pones al paciente echado boca arriba y elevas las extremidades inferiores en un ángulo más o menos entre 40 y 45 grados. Y esto generalmente se decía que ayudaba a la circulación, pero a centralizar la circulación en órganos diana, como es el corazón, cerebro y pulmones. Pero se ha descubierto después de que con el tiempo, bueno, se ha descubierto con el tiempo, mejor dicho, de que el cuerpo es quien hace esa diferenciación. El cuerpo es quien dice, no, la circulación solamente va a ir al corazón, cerebro y pulmones en estas situaciones, entonces el cuerpo ya lo hace. Y elevar los pies eh, y elevar los pies hace que el diafragma empuje a los pulmones y que no se tenga una adecuada respiración, por ejemplo. Entonces, ni siquiera en temas de hemorragias se utiliza la posición de Trendelenburg, les comento. ¿Alguna otra pregunta? Nos consultan qué cantidad de agua mínimo y máximo debería consumir una persona por día, nos dice. Ya, genial. La cantidad de agua que debemos consumir al día va entre los 2 a 3 litros de agua. Pero esto no se refiere a que tú tienes que tomar los 2 a 3 litros de agua como tal. Sino a que esto se va dividiendo en el desayuno, en el almuerzo, el agua que vas utilizando, qué sé yo, en la sopa que vas tomando, etcétera, etcétera. Entonces, en todo el día tú tienes que tomar de 2 a 3 litros, no más tampoco. ¿Por qué? Porque se ocasiona lo que es una sobrehidratación. Y si hay una sobrehidratación, eh, eh, estás reteniendo líquidos. Si se retienes líquidos, quienes van a salir dañados al final, a la larga, van a ser tus riñones como tal. ¿Ok? Entonces,
mucho cuidado con eso. ¿Ok? Nos consultan para bronquiostasias. ¿Qué recomendaciones, por favor, podría dar dependiendo la edad? ¿Para qué, perdón? Para las bronquiostasis, debe ser bronquiostasias. Ya de todas formas, esta es una condición patológica que debe tratarse, bueno, primero identificarse y luego tratarse dentro de un hospital, ¿ok? En primeros auxilios, ante patologías como esta, o como la neumonía, o como otras patologías que tienen que ver con mucosas, pulmones, etcétera, etcétera, en primeros auxilios no vamos a poder hacer mucho como tal, ¿ok? Entonces, si usted sabe que tiene bronquiectasia, ya debió ir a un médico y debe seguir el tratamiento como tal. Y si duda que tiene alguna, alguna enfermedad como esta, pues lo ideal es reconocerla y tratarla con un médico como tal. ¿Ok? En primeros auxilios, ante muchas enfermedades como tal, poco o nada se puede hacer, porque es eso, primeros auxilios. ¿Ok? Debemos separar el uno del otro. ¿Listo? Una afirmación que nos hacen es que según la OMS se debe consumir entre 1.5 litros de agua y 2.1, o sea, 35 ml por kilo más o menos, nos dicen. Y otra Ujú. consulta que nos hacen es, ¿cuál es la diferencia entre fiebre, febrícula e hipotermia? Ya, genial. Hipertermia. Ya, genial. Las tres son términos que van relacionados con la temperatura, fiebre, febrícula e hipertermia. La febrícula es un punto medio, se podría decir, entre la fiebre y la temperatura normal. Por ejemplo, se dice que la temperatura normal va de 36,5 a 37,2 o hasta 37,5 puede ser. La febrícula puede ser desde los 37,5 hasta los 38 grados. Y a partir de los 38 grados sí puede ser fiebre, ¿no? Y la hipertermia es la temperatura mayor a los 40 grados, como habíamos hablado dentro de la presentación, ¿no? Entonces, según se va avanzando en el grado de temperatura que tenga, se puede hablar de una febrícula, una fiebre o una hipertermia. Y Rubén nos consulta, tengo mi bebecito de 1 año y suda mucho. Bañarlo muy seguido le hace mal y eso mucho me hace pensar, ¿qué puedo hacer? Nos consulta. Genial, súper bien. Tal vez ver la causa de su sudoración. Si lo ha llevado un pediatra, lo más recomendable sería llevarlo a un pediatra para averiguar tal vez si es algo patológico o si es algo de medios físicos. Si es algo de medios físicos, sí se puede reconocer fácil porque tal vez hay gente que abriga demasiado a los niños y por eso suda mucho. La sudoración excesiva, bueno, no tan excesiva, pero los niños generalmente suelen sudar. ¿Por qué? Porque están abrigaditos la mayoría del tiempo, porque son bien sensibles al frío. Entonces, cuando un niño duerme, lo normal es que se despierte sudando cuando está, qué sé yo, abrigadito como tal, ¿no? Pero abrigarlo demasiado puede causar una sudoración excesiva para el niño y que este pierda líquidos. De todas formas, si eso no se vuelve patológico, es decir, si eso no hace que presente signos de deshidratación, todo normal. Pero, ¿cómo se pueden empezar a desarrollar esos signos? Si usted ve que el bebé llora demasiado, está irritable, es decir, no quiere tomar, tal vez no quiere tomar lechecita, eh, o no recibe la leche de la madre, eh, el signo del pliegue cutáneo o incluso el tema de la perfusión distal, que es presionarle levemente su dedito y ver en cuánto tiempo se vuelve a poner rosadito, que tampoco debe ser mayor a 2 segundos, debe ser rapidito nomás. Entonces, todos esos signos pueden indicarnos si un niño o el bebecito de 1 año está entrando tal vez en una etapa de deshidratación. Pero lo más ideal tal vez sería llevarlo a un pediatra para ver si esto, en vez de tal vez por medios físicos, es algo patológico el tema de la sudoración de su bebé, entonces tratarlo como tal. Y la última consulta de Rodrigo, si orino transparente es porque he tomado mucha agua o es algo malo, nos consulta. Y así es normal cuando uno se está hiperhidratando como tal. Es normal. ¿Por qué? Porque básicamente la orina no solamente
saca el agua que nosotros debemos sacar de nuestro cuerpo, valga la redundancia, sino saca también algunos electrolitos, saca algunas y saca algunas y saca también desechos. Por eso es que el color o la turgencia de la orina es amarillenta y demás. Pero si tú estás tomando demasiada agua, va a llegar el momento en que tu vejiga, tus riñones, no, mejor dicho, tus riñones no van a tener los residuos que quieren, que generalmente se desechan. Entonces, al tener la necesidad de vaciar o evacuar los líquidos que están sobrando, por así decirlo, tu orina va a ser transparente. Para que te pase eso constantemente es porque te estás sobrehidratando demasiado y eso sí puede ser peligroso. Pero el hecho de que te pase alguna vez, una que otra vez cuando estás tomando agua o cuando estás tomando, qué sé yo, demasiada agua, puede llegar a ser normal, pero que sea constante o que sea muy mantenido en el tiempo, sí es de mucho cuidado, por si acaso. Genial. Muchas gracias, estimado licenciado Kevin. Sí, Veros, agradecerle la participación y nos estaremos viendo a lo largo del curso en esta semana, ¿no? Muchas gracias y que tengan buena noche, licenciado. Agradecerles a ustedes una vez más la oportunidad, la confianza y pues sí, nos estaremos viendo esta semana en el curso de primeros auxilios donde vamos a tocar temas muy importantes sobre los mismos primeros auxilios y pues nada, los espero en esta semana para el curso. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.